Este pedófilo asesino cree que nos va a distraer del desabastecimiento de combustible y medicamentos, así como de sus escándalos de corrupción con una diapositiva. Ponga la denuncia, lleve las pruebas, adelante, pero usted no nos va a distraer, escoria, fue lo que le respondieron al presidente Petro después de haber publicado que fueron 12 billones los perdidos en el sistema de regalías, el robo del siglo, obras que aparecen como hechas y cuando se visitan no empezaron nunca, y como este señor no sabe que el tal desabastecimiento nunca existió y además pidió que el gobierno llevara las evidencias de la plata que el gobierno que él apoyó desapareció, responderemos a través de la rueda de prensa donde el gobierno Petro presentó los resultados de las investigaciones sobre el sistema general de regalías. Vamos a ir paso a paso tratando de resumir este informe de 50 minutos para que usted conozca qué fue lo que se robaron. El director de Planeación Nacional, Alexander López, inicia explicándonos en qué consiste el sistema de regalías. En pocas palabras, si una empresa como una petrolera explota nuestros recursos, esta empresa le paga a los territorios unas regalías por esa actividad. López nos presenta entonces el título del informe: Corrupción en el Sistema General de Regalías, donde toman datos desde el 2017 al 2024, tiempo en el que se han aprobado 19.393 proyectos por 68 billones de pesos. Para dichos proyectos se designaron unas entidades para que los ejecutaran. El 32% lo realizaron otros ejecutores, el 38% los municipios y el 30% los departamentos. Debo advertir entonces que como principales ejecutores se tienen empresas de servicios públicos, esquemas asociativos territoriales y fondos mixtos. Es justamente esta manera de ejecutar los proyectos la que, según Alexander López, sería una de las razones por la que es fácil para algunas entidades desaparecer los recursos. Estas 1.714 entidades ejecutoras suscribieron 138.862 contratos con terceros. ¿Eso qué quiere decir? Se crearon estas entidades ejecutoras, pero estas entidades ejecutoras no ejecutaron, tercerizaron en 138.000 contratos, y la gran mayoría de esos contratos de estas unidades ejecutoras la hicieron en un 42% con personas naturales. Entonces ustedes ya podrán comprender en manos de quién están hoy los recursos de las regalías del país, en un 42% en personas naturales, que son las responsables hoy de generar la ejecución de los contratos en Colombia. De esos ejecutores hay un top 11 de los más grandes. Dentro de ese top de ejecutores de recursos de regalías, la Agencia para la Infraestructura del Meta tiene 55 proyectos asignados por 1.2 billones y hoy presentan esa Agencia para la Infraestructura del Meta 174 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades en el manejo de esos recursos. El segundo ejecutor de estos proyectos de regalías es la Fundación Universidad del Valle, ubicada en el Valle del Cauca, con 101 proyectos asignados por 770.000 millones y 12 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Encontramos también el Fondo Mixto para la Gestión y Promoción del Deporte, ubicado también en el Valle del Cauca, con 85 proyectos por 698.000 millones asignados y 18 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Información que ya fue trasladada a la Fiscalía, como lo pidió nuestro amigo uribista. Todas estas irregularidades han sido soportadas por todo el equipo de regalías, quienes son los que orientan y dirigen estas investigaciones. Y así fueron los trucos con los que estas empresas evadieron los principios de regalías de la contratación estatal. 22 billones se designaron su ejecución a otros ejecutores, a terceros, como lo he venido planteando. De esta manera se permitió evadir la ley de contratación estatal establecida en la ley 80, se permitió burlar la ley 1474 de 2011, entre otras, diríamos nosotros, violaciones o, pues diríamos nosotros, desviaciones de la norma que establece
para la utilización de estos recursos. Ahora pasemos al estado de 19.393 proyectos aprobados por 68,54 billones. De estos, 12.106 fueron reportados como terminados por valor de 28,86 millones. 6.631 están en ejecución por 37,35 billones y 656 están sin contratar por valor de 2,33 billones. Y estas son las irregularidades encontradas en los 12.106 proyectos. Fueron reportados como terminados y no cumplieron la totalidad de su alcance. ¿Eso qué quiere decir? Que fueron reportados en el sistema de regalías como terminados, pero nunca se terminaron. Nunca se terminaron esos proyectos. Encontramos también 58 proyectos por valor de 228 mil millones de pesos que fueron declarados también como terminados, a pesar de que las entidades territoriales decidieron no continuar con la ejecución de las obras por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas. ¿Eso qué quiere decir? El contratista reportaba ante el GESPROI que había terminado el proyecto y las entidades territoriales habían decidido cancelar el contrato o cancelar el proyecto porque el contratista no cumplió, y allí tenemos ya pues prácticamente perdidos cerca de 228 mil millones de pesos en solo 58 proyectos. López agregó que visitaron los territorios que le permitieron evidenciar esos resultados y esto encontró. Generalmente estos proyectos no tienen estudios ni diseños, por eso los proyectos se siniestran de manera permanente, ausencia de pólizas y patrimonio para este tipo de contratos o para el manejo de recursos. Esos patrimonios autónomos pues en su gran mayoría están cooptados por carteles y por clanes. Esa información se trasladó ya a la Fiscalía General de la Nación. Pérdida de recursos por el mal manejo de los anticipos, que ahí es donde se presenta el mayor problema, y pues ahí tenemos toda una serie de, diríamos nosotros, de irregularidades y de falencias que tiene el sistema de regalías que permite pues que se den estos casos concretos. Uno de los proyectos es la vía que conduce de la vereda Chafurray a la vereda Tierra Grata, proyecto por valor de 48.950 pesos, pero que nunca se realizó. A ver, este contrato tendría que estar terminado el 30 de marzo del año 2024 y esta es la realidad pues de ese contrato, que a 30 de marzo de 2024 ya estamos en el mes de agosto entrando a septiembre y este proyecto pues prácticamente pues no se hizo. Allí nos encontramos con algo. Al GESPROI reportan que está en un avance físico del 61%, los 11 kilómetros, pero la realidad es esta. Realmente no hay ningún avance físico y lo grave de esto es que ya tiene un avance financiero del 66% de esos 48 mil millones. ¿Eso qué quiere decir? Que a ese contratista o a ese ejecutor ya se le entregaron más de 30 mil millones de pesos y ese es el estado de la obra. Escucharon bien, ya entregaron la plata y así entregaron las obras. Este es otro caso, el mejoramiento de doble calzada de la vía entre Norte de Caquetá y Florencia. Que lo que reporta el contratista o lo que reporta el ejecutor es que hay un avance físico del 44% y lo que encontramos nosotros es que el avance no supera el 20%, pero a ese contratista de esos 36 mil millones se le entregó ya el 66%, ¿cierto?, del valor de ese contrato. Aquí hay otro proyecto en las vías rurales del Valle del Cauca. Con los centros de salud pasó lo mismo. En el Valle del Cauca también pasó lo mismo. Algo similar pasó en Yondó y lastimosamente así es en toda Colombia. Esta vía tenía que estar terminada en el año 2019 y miren ustedes el estado, la construcción de puentes vehiculares y vías terciarias. Puerto Gaitán, acuerden ustedes que tenemos 113 proyectos por 1.1 billones y en las visitas que hemos estado haciendo nos encontramos que la gran mayoría o un número importante de esos proyectos no se ejecutaron. Aquí hay un proyecto de vivienda que da tristeza y da dolor en el departamento del Cesar, específicamente en el municipio de La Agua de Ibirico. Sabana de Torres, no sé si les recuerda algo, miremos los casos de La Guajira, tenemos varios casos reportados en La Guajira, llegaron los recursos a La Guajira, pero fueron proyectos que nunca se terminaron, nunca se desarrollaron, como este proyecto para la construcción de pozos profundos para las comunidades indígenas. Hicieron esta terminal de transporte,
pero esa terminal de transporte no tiene permiso del Ministerio de Transporte para operar. En conclusión, fueron 12 billones de pesos los que se embolataron, por lo que Maya invitó a las autoridades a que tomaran cartas en el asunto. De la investigación que hemos hecho, al 13 y al 15% de los 19.323 proyectos, encontramos que prácticamente se han perdido 12 billones de pesos de los recursos de las regalías. La solicitud que hago desde el Departamento Nacional de Planeación, tanto a la Fiscalía General de la Nación especialmente, es que constituyan un equipo especial de fiscales, robusto, un equipo especial de fiscales para que pueda atender esta tragedia que hoy está viviendo el país con la malversación de los recursos de las regalías que deberían de estar al servicio de los niños, de los jóvenes, de los abuelos. Y allí quedaron las evidencias que nuestro amigo exigía, porque según él, Petro lo estaba distrayendo para ocultar lo del desabastecimiento de gasolina que nunca existió. María José Pizarro fue una de las primeras en pronunciarse. La noticia del día: el director del DNP, Alex López, denuncia el que sería uno de los mayores hechos de corrupción del gobierno uribista de Duque. 12 billones de regalías perdidos que nunca llegaron a los territorios ni a la gente, y no se sabe en qué se gastaron. Que la Fiscalía y la Contraloría investiguen. Los autores deben responder. Bolívar también mencionó: cada que aparece un escándalo de gobiernos pasados se la ingenian para distraer la atención con alguna noticia de impacto. Hoy están tapando el robo de 12 billones de las regalías en obras que nunca se hicieron, con el supuesto desabastecimiento de combustible para aviones. Conocemos sus jugaditas, y asimismo el presidente dijo: cerca del 30% de los recursos de regalías se han evaporado en obras no hechas o sin concluir entre el 2017 y el 2022. Es posible el robo de 12 billones de pesos en proyectos concretos examinados uno a uno. Es la Fiscalía quien tiene que adelantar la investigación penal, pero el gobierno debe construir un sistema de auditaje eficaz para que las regalías entregadas en los años del cambio se conviertan en obras reales. El desfalco ocurrido en el gobierno Duque no se debe repetir. Y miren, Julio Mario Ospina compartió este fragmento del presidente Petro junto a Maya, dando las cifras de semejante robo. Esta vez fueron 14 billones que se robaron en obras de infraestructura que no aparecen. El desespero por sacar a Petro a como de lugar los tiene re locos. Quiso Alexander López visitar cada obra contratada con los ingresos de regalías y se fue, ¿no? ¿A cuántas obras? 850 obras, 19.500 de 850 de 19.500, a eso le llaman a una auditoría. El valor de esas 850, ¿cuánto sumaba? 14 billones, no millones, sino billones, y no encontró las obras. Si encontramos cómo salió la plata del presupuesto, si encontramos para qué era, para acueductos, era para parques, era para pavimentar caminos de los campesinos, era para el agua potable de la gente y de los niños. Ya sabemos dónde, qué alcaldes, qué gobierno, pero las obras no aparecieron. 14 billones precisamente en los años de elecciones. La plata no se fue al agua potable, se fue a comprar el voto de los pobres para mantener la misma realea que siempre se mantiene haciendo leyes y desastres en Colombia. Y los encontramos, los pillamos. Eso sí, tapen y tapen en la prensa, porque no que se equivocó en un cero. No, es que no son 14 sino 2. Fuimos a cada obra y no la encontramos, o la encontramos a medio hacer. Las chambas.
En vez del edificio, ¿a dónde se fue la plata? ¿Dónde se está investigando? Es en Tuerto.